Y si no, comenzamos, Presidenta, cuando usted indique. Ya se puede comenzar. Listo, ya mismo. Muy buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 20, la última audiencia del 185 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título La situación de la libertad religiosa en la región, que fue solicitada por una serie de organizaciones, plataformas y observatorios que ahora nos acompañan. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la presidenta de la Comisión Interamericana, y me acompaña la segunda vicepresidenta, comisionada Margaret May Macaulay, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño y el comisionado Carlos Bernal. También están presentes la secretaria ejecutiva Tania Renaud y el relator especial de Libertad de Expresión Pedro Vaca. Quiero iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil, a las organizaciones por su presencia y por la información que van a compartir hoy. Y les explico la distribución del tiempo. La sociedad civil empieza con 40 minutos, luego la comisión tendrá 20 minutos de intervención, y cerraremos con 20 minutos de la sociedad civil en esta audiencia. Entonces, ustedes tienen la palabra ahora, por favor, por 40 minutos. Entiendo que inicia Ani Dárraga, ¿no? ¿O Denise Petri? Bueno, muy bien. Ok, estaba esperando por cortesía. Bueno, buenas tardes, honorables comisionados y miembros de las demás delegaciones. Les saluda Denis P. Petri en representación del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, y del International Institute for Religious Freedom, IIRF. Tanto yo como Ana Idárraga, representante de la línea de libertades y pluralismo de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, nos referiremos a la situación de atención a la libertad religiosa en el marco de delincuencia organizada y conflictos armados en la región, nota 225. Ambos en representación también del resto de solicitantes, entre ellos el Centro Católico Multimedial CCM, ADF International y la Fundación Resiliencia Colombia. Agradecemos la oportunidad de presentar ante ustedes una problemática que ha sido continuamente inadvertida al momento de evaluar el estado de los derechos humanos en la región. Honorables comisionados, los líderes religiosos se encuentran en grave riesgo en la región y, como será y ha sido expresado por otras delegaciones, esas afectaciones se han desarrollado en muy diversos contextos. Nosotros nos concentraremos en los escenarios de delincuencia organizada y conflicto armado que suponen unos retos particulares. Así, los datos que se presentarán a continuación y que se pueden encontrar en la solicitud en los documentos anexos remitidos oportunamente, se refieren en particular a hechos ocurridos en Argentina, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y México, sin que se excluya que en otros países esas prácticas también tengan lugar. Como podrá observar la honorable comisión, las afectaciones a los líderes religiosos son de tal entidad que implican violaciones a la vida, la libertad personal, la libertad de expresión y la libertad religiosa en sus dimensiones individual y colectiva, entre otros derechos. Es así como en entornos de inseguridad por delincuencia organizada o conflictos armados, los líderes religiosos son vistos como una amenaza o competencia para la estabilidad de los grupos armados ilegales, lo que genera respuestas de intimidación y violencia. La información recopilada demuestra que cuando las actividades de líderes religiosos está relacionada con 1. La defensa de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, frecuentemente los grupos indígenas. 2. La defensa del medio ambiente. 3. El liderazgo de programas sociales y o educativos que alejen a la niñez y adolescencia de las drogas y la violencia para evitar su reclutamiento, muchas veces forzado, en las filas de los grupos criminales. 4. La participación y el fomento de actividades de empoderamiento comunitario. 5. La denuncia de acciones ilegales o de redes de corrupción que avalan la impunidad. Se aumenta la vulnerabilidad de los líderes religiosos en la medida que son vistos como agentes que ponen en riesgo la continuidad de las actividades criminales. Durante la pandemia COVID-19, la crisis humanitaria desencadenó también un aumento de la violencia y, en consecuencia, los líderes religiosos enfrentaron mayores riesgos. Muchas gracias, Denis.
Buenos días, buenas tardes, honorables comisionados. A continuación, adicionalmente, nos referiremos a 3 categorías de conductas que han sido cometidas sistemáticamente contra los líderes religiosos en la región y que actualmente cuentan con índices altísimos de impunidad en los sistemas de justicia de los estados a los que nos estamos refiriendo. En primer lugar, violencia física contra los líderes religiosos. De esta categoría. Les pido por favor, no tienen el micrófono, señor Carmona, si puede cerrar su micrófono, por favor, si no, gracias. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias. Retomando, nos referiremos a 3 categorías de conductas. La primera, la violencia física contra los líderes religiosos. De la información pública y los registros de casos reportados por nuestras organizaciones, nos indica que en medio de la presencia activa de grupos criminales, en ocasiones en colusión con autoridades gubernamentales, numerosos líderes religiosos se han visto expuestos a situaciones de desapariciones forzadas, amenazas de muerte, otras formas de violencia física e incluso asesinatos. Solo de enero de 2020 a agosto de 2022 hemos contabilizado 74 asesinatos de líderes religiosos en los países señalados. En este momento voy a proyectar un corto video de menos de 1 minuto de un testimonio de una familia de una de estas personas asesinadas. Voy a ver si me permite acá. Que saliendo de la comida, después de todo lo que su ceremonia, hubo comida, y después de la comida se despidió y se vinieron. Iba con 2 jóvenes. Con 2, y cuando llegaron a la camioneta les llegaron aquellos. Y bajaron a los muchachos, y creo, según los muchachos quisieron correr, y fueron los primeros que mataron. Y entonces él ya estaba en el volante. Le dijeron que se bajara, según, y donde se hizo, pero para el lado de para acá, no del volante. Donde iba él, como ya bajándose, y ahí le dispararon. ¿Fue eso? ¿A qué horas fue el incidente? Que a las 5 de la tarde. En la tarde. ¿Y ustedes supieron en la noche? Al otro día. Fue el sábado cuando pasó eso. Y el domingo temprano fuimos nosotros a misa y supimos ya, aquí. Y ya hablaron por teléfono, y ya estaba el señor y la señora aquí, y ellos me llevaron. Pero nadie quería decirme, nadie. Todos decían que no, y que no sabían, y que no sabían pues nada. Y sí sabían, y ahí en el centro se metió él con ellos, con las personas que iban. Y cuando allí yo quería oír, me metí, y cuando allí, sí me pasa eso. Honorable comisión, estos gravísimos hechos de violencia que acabamos de este testimonio que acabamos de ver, se suman a otras 2 formas de violencia a las que queremos referirnos el día de hoy. Segundo, formas de afectación a la libertad personal, libertad de locomoción y residencia. Asimismo, los líderes religiosos, así como comunidades religiosas, han sido víctimas de exilio forzado, desplazamiento forzado, secuestros, toma de rehenes, traslado forzado y la imposibilidad de tránsito con libertad entre las comunidades. Así, la violencia física contra los líderes y los fenómenos de persecución en su contra ha implicado situaciones como la imposibilidad de tránsito de los líderes religiosos en comunidades dominadas por grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, en Colombia, México, Honduras y El Salvador, el exilio de comunidades religiosas y el desplazamiento y violencia física contra líderes religiosos en las zonas más violentas de México, o que a la vez apoyaban la reclamación de tierras despojadas por las víctimas en el marco de los conflictos armados colombianos. 3, la limitación a la libertad de circulación de los líderes religiosos y sus fieles en relación con los toques de queda decretados por grupos armados, además del secuestro de los líderes religiosos en los diferentes estados sobre los cuales se realiza esta audiencia. 3, afectaciones a sus bienes destinados a culto y al patrimonio de las confesiones religiosas y a sus fieles. Se encontraron robos, extorsiones constantes a los misioneros y a religiosas que realizaban labores sociales, así como vandalización y clausura de los lugares de culto. Un ejemplo diciente de estos casos de extorsión, que además se relaciona con la violencia física ejercida contra los líderes religiosos, son los contextos de México, Colombia, El Salvador, Honduras y Haití, en los que la alta presencia de grupos del narcotráfico, guerrillas, maras o pandillas ha generado una práctica de cobro de extorsiones a los líderes religiosos para permitirles el acceso a las comunidades, quedando en todo caso a discreción del líder del grupo armado la decisión de permitir o no el ingreso.
Todo lo anterior implica sin lugar a dudas una alta interferencia con el libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa en sus múltiples dimensiones, ya que se obstaculiza el derecho de manifestar una creencia en público, el derecho a practicar los preceptos de una determinada religión, el derecho de cada entidad religiosa a elegir sus propios líderes religiosos, el derecho a congregarse e incluso el derecho de cada agrupación religiosa de abrir centros educativos, sociales o de educación, entre otros. Por otro lado, este no es el único derecho humano sobre el que se presentan restricciones, sino que bajo el presupuesto de la multidimensionalidad e interdependencia de los derechos humanos, también otros derechos resultan seriamente afectados. La libertad de expresión, la vida, la integridad personal, la libertad de circulación, la libertad de residencia, por mencionar solo algunos. Ante la gravedad de los hechos y en muchos casos ante el alto nivel de impunidad en los estados, es fundamental que el sistema interamericano se pronuncie sobre esta situación. En este sentido, exhortamos a la Honorable Comisión no solo a reconocer a los líderes religiosos como un grupo especialmente vulnerable en las zonas de control de grupos delincuenciales, sino también a implementar medidas que permitan la protección de la seguridad humana de los líderes religiosos y sus comunidades, a fin de salvaguardar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 12, 13, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 3 y 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Más aún, considerando que en muchos casos los estados por sí mismos no realizan una investigación sobre los hechos, ni la persecución sobre los responsables, conforme a los estándares internacionales. Entre estas medidas proponemos que se adopte un informe sobre la afectación a los líderes religiosos en contextos de conflictos armados y delincuencia organizada. Y dos, que se monitoree de manera constante la situación de los derechos de los líderes religiosos en la región. De igual manera, solicitamos a la Honorable Comisión y en particular a la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y los relatores de los estados de México, Colombia, Argentina, El Salvador, Haití y Honduras, que insten a los estados a reconocer la existencia de esta problemática y a establecer acciones concretas para documentar, prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de los líderes religiosos en estos contextos. Honorable Comisión, como lo han dicho los diversos órganos del sistema interamericano, la libertad religiosa es un derecho fundamental para asegurar sociedades democráticas y pluralistas, por lo que, en conjunto con lo que será mencionado por las otras delegaciones, como sociedad civil y academia, solicitamos que el sistema aborde esta problemática, tantas veces invisibilizada, y reconozca el rol fundamental en la construcción de paz y de sociedades realmente democráticas y pluralistas que tiene la protección de la libertad religiosa en todas sus dimensiones. Asimismo, debe prevenirse y reprimirse toda clase de persecución a los discursos religiosos, los líderes religiosos, las comunidades religiosas, los feligreses de toda confesión y los bienes destinados a culto. Confiamos en que la Honorable Comisión dará a esta problemática la trascendencia que tiene y que empleará acciones para romper con los círculos de violencia y persecución de los que están siendo víctimas las comunidades religiosas y sus ministros. Confiamos en que la Comisión no guardará silencio ante este grave contexto. Muchas gracias. Comisionadas, comisionados, colegas de sociedad civil, queremos saludarles y agradecer por la posibilidad de compartir esta instancia de audiencia. En nuestro caso, bueno, mi nombre es Nicolás Panotto, y junto con Ximena Calderón estaremos representando a un conjunto de organizaciones que son la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLAD desde Colombia, Otros Cruces en Chile, el Consejo Regional y Popular Indígena de Pujil en México, Conectas Derechos Humanos en Brasil y la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, de Honduras. Entonces, para empezar, queremos plantear que Latinoamérica experimenta un proceso de profundización de la diversidad religiosa marcado por una tendencia de crecimiento de personas que se identifican con expresiones más allá del cristianismo católico, sean evangélicas, de religiosidades de matriz afro, expresiones orientales, musulmanas e incluso espiritualidades y creencias por fuera de las religiones y de personas no creyentes. Reconocemos que la diversificación de lo religioso da cuenta de una dimensión positiva de pluralización de expresiones, pero al mismo tiempo vemos un peligroso fenómeno de resistencia
resistencia y estigmatización en su desarrollo debido a varios fenómenos: la falta de conocimiento respecto del mundo religioso y espiritual, los preconceptos y sesgos presentes tanto en la sociedad civil como en sectores políticos respecto a este campo, la carencia de marcos jurídicos y de políticas públicas vinculadas a la libertad religiosa, la laicidad y el pluralismo religioso, entre otros. El proceso mismo de pluralización espiritual presenta un desafío en el reconocimiento de expresiones que no caben fácilmente en categorías tradicionales denominadas religiones. Este desafío tiene un impacto en la identificación, seguimiento y atención de estas expresiones y los individuos y comunidades que las usan, tanto desde lo jurídico como desde lo político y educacional. En este sentido, se requieren avances en la ampliación de nociones que llevan al reconocimiento de las espiritualidades indígenas y afro en relación con elementos centrales bajo otros derechos, como el de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, reconocido por la Corte Interamericana, con referencias tangenciales al derecho de conciencia y religión. Ahora, ¿cómo se protege y garantiza desde la Convención Americana de Derechos Humanos este proceso de diversidad religiosa? Como punto de partida, las normas internacionales de derechos humanos no garantizan la diversidad religiosa en sí, sino la posibilidad de que dicha diversidad surja y se pueda desarrollar. En otras palabras, las normas de derechos humanos pretenden limitar e impedir que se establezca la configuración religiosa de la sociedad de manera vertical y desde una autoridad superior, sea estatal o cualquier otra. También se excluye en la medida de lo posible que la configuración descentralizada de individuos y grupos se vea obstaculizada o dirigida por una política adoptada por una autoridad. De manera más específica, el derecho a la libertad de conciencia y religión establecido en la Convención garantiza, en primer lugar, el derecho de cambiar de religión y de convicción o creencias, y también el derecho de conservarlas. Segundo, el derecho de profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado, individual o colectivamente. Y tercero, el derecho a la igualdad y no discriminación. Consideramos este derecho central porque de él se desprende que los estados tienen la obligación de hacer efectiva una política de control de los grupos que cometen actos discriminatorios, promueven el odio religioso, realicen actos de persecución religiosa y obstaculicen el ejercicio de los derechos religiosos. Y en relación con la protección de las creencias de las personas y poblaciones indígenas, existen desarrollos importantes en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha llevado a una lectura integral del artículo 16 de la Convención para considerar como derechos de estos pueblos ejercer libremente su propia espiritualidad, lo que implica practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y realizarlas tanto en público como en privado, individual o colectivamente. Paso la palabra en este momento a Ximena Calderón. Dicho esto, identificamos diversos campos donde la vulneración de la libertad religiosa y el desarrollo de la pluralidad espiritual y religiosa se plasma. En primer lugar, consideramos que se presenta en la instrumentalización del discurso religioso por parte de algunos gobiernos, donde no solo se vulnera la laicidad del Estado, sino que se fomenta la estigmatización y discriminación de otras expresiones religiosas minoritarias. Lo vemos, por ejemplo, en Nicaragua, con la persecución a representantes de la Iglesia Católica por parte del gobierno, o en Brasil, donde la persecución a religiones de matriz africana se ha incrementado por factores tanto de racismo estructural como también por la instrumentalización de discursos cristianos por parte de sectores gubernamentales. En segundo lugar, consideramos que también se ataca la libertad, la laicidad, la libertad religiosa cuando personas y organizaciones religiosas con líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y de los valores democráticos enfrentan amenazas y persecución por parte de los regímenes autoritarios. Para citar un solo ejemplo, es relevante señalar el arresto del ex sacerdote católico Edgar Parrales en noviembre de 2021 en Nicaragua, el retiro de la licencia de transmisión a los programas de radio y televisión del ex sacerdote Guillermo Sorno y la decisión del obispo Silvio Báez de salir del país debido a las constantes amenazas contra su vida. Las tres personas mencionadas fueron perseguidas por sus críticas a las actuaciones del gobierno, tales como anunciar el retiro de la OEA y la falta de transparencia en las elecciones generales y las violaciones contra los derechos humanos. En tercer lugar, consideramos una creciente presencia de discursos de odio contra religiones de matriz africana e indígena, lo cual se refleja en la vulneración de territorios sagrados y en el uso de violencia contra los espacios de culto, incluso por parte de otros grupos religiosos. Esta tendencia se evidencia en la difamación por parte de líderes religiosos y políticos contra grupos afro
o indígenas, tildándolos de brujos o a sus ritos como brujerías. También se presentan casos donde personas indígenas y practicantes de religiones de matriz africana son objetos de actos simbólicos de odio. Por ejemplo, decirle que se les bendecirá para librarles del espíritu que llevan por dentro. Este odio está en gran medida alimentado por el desconocimiento de la ciudadanía sobre las tradiciones de las espiritualidades de matriz afro. Sus elementos y ritos, sumado a la influencia que reciben de personas líderes religiosas de sus comunidades. Por ejemplo, el 10 de junio del 2020 en Guatemala, donde un grupo de personas capturó, torturó, asesinó a Domingo Shock, acusándolo de brujo y culpable de la enfermedad de otro miembro de la comunidad, quien había fallecido recientemente. Shock era un médico, guía espiritual y científico maya que dedicó su carrera a estudiar las plantas medicinales y brindar servicios de sanación en las comunidades que visitaba. En el caso de Brasil, los estigmas sociales contra las religiones de matriz africana y la discriminación hacia sus practicantes generan conflicto con otras expresiones religiosas. El crecimiento de los fundamentalismos religiosos en ese país ha aumentado el grado de violencia que experimentan las personas afectadas por su religión o creencia. En el país se reportó que en el 2019 cerraron casi 180 templos de Ubanda y Candomblé, las dos religiones afrobrasileñas que más seguidores tienen en Brasil debido a amenazas a sus líderes. Otra situación que merece especial mención es la que vive en ciertas comunidades en Haití, donde el vudú, a pesar de tener una gran historia en la cultura nacional, solo hasta el 2003 fue reconocida como oficial. De acuerdo con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa en Haití del año 2019, representantes de la Federación Haitiana de Vudú han alegado que solo 20 de sus sacerdotes han sido reconocidos por el ente encargado. Debido a esto, algunos matrimonios no son considerados válidos ante el derecho civil. Por último, es importante destacar el constante desplazamiento que sufren algunas comunidades indígenas de sus territorios sagrados, al ser usados con fines turísticos, como es el caso de Tikal en Guatemala, impidiendo el ejercicio de sus rituales y tradiciones espirituales debido a las restricciones impuestas sobre estos territorios para el ingreso de personas por otra parte, en la Amazonas brasileña, la concesión de las licencias ambientales para grandes proyectos no tienen en cuenta las creencias de los pueblos indígenas. Un ejemplo de esto es el caso del pueblo indígena Apuriña, donde fue dividido este territorio por una carretera, la BR-317, que facilitó el acceso de los cazadores a las tierras indígenas, además de los impactos ambientales, los daños causados por los invasores han afectado la relación de los indígenas con los lugares que consideran sagrados. A partir de aquí queremos hacer las siguientes propuestas. Número 1, desarrollar instancias de diálogo y construcción interseccional de mecanismos de identificación y atención de casos de vulneración de la libertad y diversificación religiosa, junto a la sociedad civil, gobiernos y especialistas en el campo religioso. El diálogo con mecanismos ya existentes, por ejemplo, en Naciones Unidas. Segundo, elaborar un informe temático en el campo por parte de la CIDH, el cual puede indicar algunas directrices generales para abordar el tema en el marco de la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tercero, crear una relatoría sobre libertad religiosa con el objetivo de profundizar el análisis de instancias de vulneración de expresiones y minorías religiosas, así como la ampliación de un abordaje interseccional, plural y en clave de derechos. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables miembros de la comisión. Hoy es verdaderamente un día histórico y estamos muy agradecidos con la Comisión Interamericana por haber generado esta primera audiencia temática dedicada al estado de la libertad religiosa en la región. Felicitamos a la comisión por este paso, al tiempo que le pedimos encarecidamente que la instancia no sea una excepción pasajera, y cuenten especialmente con nuestro apoyo para ello. Mi nombre es Tomás Enríquez y me dirijo a ustedes como representante de ADF International. Me acompañan en estas palabras el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, el International Center for Law and Religion Studies de la Universidad de Brigham Young, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa AC y Prodesi Argentina.
Honorable Comisión, esta audiencia se lleva a cabo al mismo tiempo que la región ve con impotencia una de las peores persecuciones religiosas de las que se tenga memoria desde que existe el sistema interamericano. Me refiero, por supuesto, a la gravísima y urgente situación que vive el pueblo nicaragüense, y en particular la Iglesia Católica y sus obispos, sacerdotes, seminaristas, laicos y hermanos y hermanas religiosos. Es un hecho público y notorio que la Iglesia Católica en Nicaragua se ha opuesto a los abusos de poder y violaciones de derechos humanos de parte del gobierno que encabeza Daniel Ortega. Esa oposición tiene una clara raigambre en la fe cristiana y en la forma en que los miembros del clero y sus fieles se consideran llamados a dar testimonio de verdad y justicia. Sus convicciones religiosas informan directamente su actuar público. En las palabras de esta misma comisión en su informe País sobre Cuba de 1983, y cito, el contenido ético de las concepciones religiosas puede traducirse en postulados de carácter general, que sirvan tanto para evaluar fenómenos concretos en el ámbito económico, social y político, como para guiar las conductas prácticas de los creyentes en determinados momentos de la vida política de un país. Durante este año 2022 y en el marco de esta persecución sistemática hemos constatado que se realizó la expulsión del país de las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta y las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. El Estado cerró sin debido proceso todas las obras sociales de estas religiosas, y al consultársele por qué no renovarían sus permisos de residencia, se les informó verbalmente, como nos intimaron a nosotros, que por haberle dado de comer a los manifestantes opositores en las protestas de 2018, estaban siendo expulsadas del país. El exilio forzoso de más de una docena de sacerdotes acusados o acosados por el régimen orteguista, incluyendo a Monseñor Silvio Báez, que ha sido amenazado de muerte por el régimen. La detención arbitraria y el arresto domiciliario del obispo de Matagalma, Rolando Álvarez, así como de Óscar Benavides, Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, el padre Sadiel Eugarrios, el padre Raúl González, todos sacerdotes diocesanos, y los seminaristas Darwin Leiva y Melquín Sequeira, junto al camarógrafo Sergio Cárdenas. Mencionamos sus nombres para que no se olvide, porque todos ellos se encuentran hoy encarcelados en el centro El Chipote y desconocemos cuáles son sus condiciones hoy. La clausura de todas las obras sociales de la Iglesia Católica en la diócesis de Estelí y la prohibición de realización de procesiones y actos públicos de fe a lo largo y ancho de ese país. La respuesta de la Organización de Estados Americanos y la Comisión ha sido alentadora, pero lamentamos que insuficiente. En Nicaragua no existe solo represión política, sino también religiosa, y ella tiene que ser nombrada, reconocida y condenada en esos términos. Se trata de acciones sistemáticas de acoso y ataque adoptadas por el Estado nicaragüense en contra de la Iglesia Católica como institución, así como en contra de sus miembros individuales en razón de sus creencias y prácticas religiosas, reflejadas en su comportamiento en el ámbito político y social. En este sentido, tenemos conocimiento de la medida provisional que se solicitó por la Comisión a la Corte con fecha 4 de octubre, en que se ordenó al Estado nicaragüense la liberación de 45 privados de libertad, entre los cuales no se encontraba ninguno de los sacerdotes, seminaristas y laicos que hemos identificado. Lamentamos mucho que ese sea el caso, y que no se visibilice el clamor por justicia de estas personas, y por lo mismo, instamos a la Comisión a que amplíe esta solicitud inicial, para exigir su liberación inmediata también. Aunque duele admitirlo, la persecución vista en Nicaragua en contra de sacerdotes y religiosos por hacer que se escuche su voz en los asuntos públicos bien podría ocurrir en otros estados. Y es penoso caer en cuenta con la facilidad con la que los sacerdotes terminan siendo perseguidos por sus expresiones desde el púlpito o a través de sus radios parroquiales, simplemente por dirigirse a sus fieles predicando la fe y la vida moralmente correcta. Si estos hechos ocurren en Nicaragua, en que estas acciones son lícitas, ¿con cuánta mayor razón debe preocupar la existencia de normas que, como en México, criminalizan y violan gravemente la libertad de expresión y religión? Durante las elecciones federales de 2021, los sacerdotes Juan Sandoval, Mario Ángel Flores, Carlos Ayar y Ángel Espinosa de los Monteros emitieron sus reflexiones sobre el momento político, social y cultural de su país e hicieron un llamado a las personas a participar del proceso electoral y votar conforme a sus convicciones. El partido de gobierno, Morena, interpuso una denuncia contra todos ellos acusando la violación del artículo 130 de la Constitución mexicana y su legislación accesoria, y todos fueron sometidos a un proceso sancionatorio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del país. La norma que se dijo infringida fue el artículo 130 de la Constitución mexicana, que está vigente desde 1917, en tiempos anteriores a los estándares modernos de derechos humanos. Ella establece sobre los ministros de culto una prohibición explícita de criticar las leyes o instituciones del país, o de pronunciarse a favor o en contra de candidatos o partidos políticos, incluso si esos mismos candidatos o partidos son abiertamente contrarios o hostiles a las personas de fe y sus iglesias. Es además injustamente discriminatoria, pues afecta a una categoría definida de personas debido a su condición social. En el ámbito penal, la Federación Mexicana criminaliza las expresiones de ministros de culto que tengan por objeto persuadir a los ciudadanos a votar en uno u otro sentido. En el ámbito administrativo, oponerse a las leyes del país
o, comillas, convertir un acto religioso en uno de carácter político puede ser sancionado con la cancelación de la personalidad jurídica de la Iglesia. El colmo de todo esto es que la sanción está llamada a imponerla el mismo gobierno de turno, que en un caso como el que señalo es a la vez juez y parte. Honorable Comisión, los invito a pensar cómo sería la situación actual en Nicaragua si el régimen de Ortega tuviera a su alcance este mismo arsenal de represión ilegítima que el que se encuentra vigente en México. Y el asunto no es lejano. La relación entre el gobierno y la Iglesia Católica en México está considerablemente tensionada, como es sabido. La Iglesia mexicana vive bajo la constante amenaza de que el gobierno decida abrir procesos en su contra si es que se vuelve demasiado molesta. Existe un claro y notorio efecto intimidatorio en que los miembros del clero se saben directamente bajo el ojo y control del gobierno. El ejercicio de sus derechos no es libre. La situación de México es la peor, pero no es la única. Hay normas semejantes y contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las constituciones de El Salvador, Honduras y Costa Rica, y en este último país hay condenas recientes semejantes a la mexicana. El asunto tiene precedente en el sistema interamericano, pues en su informe País sobre Nicaragua en 1979, esta misma comisión condenó una norma prácticamente igual a la mexicana que prohibía a los clérigos y ministros realizar propaganda política o criticar las leyes del Estado, al gobierno y a los funcionarios en particular. En esa oportunidad, la comisión condenó la norma como una grave limitación al ejercicio de la libertad de culto, especialmente en lo que atañe a la defensa por parte de los clérigos y sacerdotes de la observancia de los derechos humanos que ellos consideran inherentes a su función religiosa. La Comisión contribuyó en ese entonces a que esta norma contraria a los derechos humanos fuera derogada de la Constitución nicaragüense. Y hoy no venimos a pedir otra cosa distinta que lo que ya ha hecho, y que haga los mismos esfuerzos para desterrarla de la Constitución de México, de Honduras, de Costa Rica y El Salvador. Muchas gracias. Dejo la palabra a Débora Ranieri. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Débora Ranieri, presido la Asociación Civil Prodesi de Argentina. Finalizamos, honorable comisión, destacando un último asunto de extrema gravedad que ha empezado a asomar en la región, y especialmente en Argentina, la discriminación en el acceso a los cargos públicos debido a la religión de las personas. En junio de 2022, en el marco del proceso de selección para el cargo de Defensoría de Mediación del Poder Judicial de Río Negro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Provincial, Sergio Baroto, cuestionó públicamente a los candidatos acerca de sus creencias, sosteniendo que la religión de los postulantes sería un obstáculo para observar la independencia judicial, y que, según sus palabras, para un juez es más difícil deshacerse de las creencias propias que de las cuestiones externas. Al final del proceso se seleccionó a un candidato que no era el mejor evaluado, pero que fue el único que defendió su condición de agnóstico. Un claro e innegable ejemplo de discriminación debido a la religión o creencias. De manera aún más grave, se encuentra en curso un proceso de destitución en contra de los jueces Javier Anzoátegui y Luis Ricci, de un tribunal oral en lo criminal en la capital federal, fundado en el desacuerdo de sus denunciantes con su interpretación del derecho en una decisión particular. Conociendo un caso de agresión sexual contra una mujer, los jueces impusieron la máxima condena posible al victimario. Se hizo justicia para la víctima, en la mayor medida posible, pero de los antecedentes del caso surgía que la joven tenía un embarazo de aproximadamente 5 meses, por lo que al realizarse la terminación del mismo, posiblemente la niña que llevaba en su vientre había nacido viva, sin recibir asistencia alguna para su supervivencia. Los jueces simplemente ordenaron que el asunto fuera investigado, ya que según el ordenamiento jurídico argentino la vida se encuentra protegida desde la concepción, y si además pudo haber nacido, el negarse asistencia de supervivencia es en todos nuestros países un homicidio que no puede quedar impune. Y sin embargo, sus acusadores argumentaron que por ser los jueces católicos han antepuesto su fe a la labor judicial, pidiendo que se les destituya bajo la causal de mal desempeño en sus funciones. Esto es un claro ensañamiento basado en las convicciones de estos jueces, teniendo en cuenta que su interpretación del derecho no se escapa de lo que otros juristas han sostenido en la materia, y más aún, sin considerar no solo la libertad de religión y pensamiento, sino también la protección de la independencia judicial de los jueces que este mismo sistema interamericano ha protegido en el pasado. Por todas las razones que hemos dado y atendiendo a los hechos que se han expuesto, le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que,
En primer lugar, tome nota de los hechos graves que se han puesto en su conocimiento. Segundo, que se pronuncie derechamente en contra de la persecución religiosa de la Iglesia Católica en Nicaragua y que solicite como medida cautelar urgente la ampliación de la orden de la Corte Interamericana al Estado nicaragüense, pidiendo la liberación de todos los sacerdotes que se encuentran detenidos en resguardo de su vida e integridad física y psíquica. Tercero, que la Comisión tome acciones concretas, como las que ha realizado en el pasado, para denunciar la existencia de normas inconvencionales en las constituciones de México, Honduras, El Salvador y Costa Rica, instando a su modificación y derogación de las normas que criminalizan la libre expresión de los ministros de culto. Finalmente, que la Comisión alce la voz para recordar a los estados de la región que el condicionamiento en el acceso y permanencia en los cargos públicos por motivos discriminatorios como la religión y creencias personales se encuentra estrictamente prohibida. Muchas gracias. Adelante, Marco. ¿Está sin audio? Buenas tardes a todos. Con la venia de la señora presidenta y honorable miembro de la comisión, soy Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, continuamos denunciando las graves violaciones de derechos humanos que a diario suceden en mi país, Nicaragua. Dentro de esta situación, un aspecto que no ha sido considerado ni condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la violación a la libertad educacional por motivo de persecución religiosa que también están sucediendo en el país. En el marco general del ataque a la sociedad civil nicaragüense, el 2 de febrero del año 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua dictó por decreto la cancelación de la personería jurídica. Estos actos jurídicos carentes de legitimidad dispuso la cancelación de la personalidad jurídica de 5 universidades creadas y gestionadas por entidades no estatales, incluida la Iglesia Católica a través de la diócesis de Estelí, siendo el relevante para nuestro efecto la Universidad Católica Agropecuaria de Trópico Seco y la Asociación de Colegios Parroquiales de la diócesis de Estelí, entre muchas otras. Con la cancelación de la personalidad jurídica de las entidades que se mencionan, se hizo jurídicamente imposible seguir adelante con la administración y gestión de las instituciones educacionales que eran sostenidas por las entidades canceladas. En el caso de la Universidad Católica Agropecuaria, se dio además de la particularidad de que el Estado nicaragüense confiscó, así como todo su mobiliario y edificio, a la universidad. Y en menos de una semana de haber decretado la cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, la Asamblea Nacional aprobó una ley número 1108 creando una Universidad Nacional Francisco Luis Pineda, a través de la cual se nacionalizó la Universidad Católica Agropecuaria, pasando a construir una universidad estatal. De esta manera se dio paso más en la consolidación del monopolio del Estado sobre la educación superior, negando a todas las entidades sostenedoras de la universidad cancelada el derecho a la libertad educativa, que protege la apertura y dirección de establecimientos educativos distintos a los creados por el Estado. Por otro lado, la cancelación de la personalidad jurídica de Universidad Católica Agropecuaria y de Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí significaron la clausura de 13 instituciones educacionales, cada una de las cuales atendía un promedio de 400 estudiantes provenientes de los extractos más pobres y humildes de la sociedad nicaragüense. Cerca de 5.000 estudiantes y sus familias se han visto privados de su derecho a recibir educación católica, y a su vez la diócesis de Estelí se ha visto privada de su libertad para dirigir dichas instituciones educativas. Muchas gracias. Cedo la palabra a Jorge Ross.
Muchas gracias. Con la venia de la señora presidenta, el caso boliviano guarda similitudes con el que acaba de exponer el de Nicaragua, con un Estado actuando de manera ilegítima en la clausura forzosa de instituciones educacionales sin respetar la libertad de educación y religiosa. Este hecho, en el caso boliviano, empieza en 2010 con la promulgación de una ley de educación mediante la cual el Estado Plurinacional de Bolivia se atribuye el monopolio sobre la formación de los maestros dentro del sistema educativo boliviano, tanto público como privado. La ley establece que solo los institutos superiores de formación estatales están autorizados para ofertar y desarrollar programas académicos de formación. En aplicación de esta norma, el Estado boliviano ha ordenado el cierre de los institutos normales no estatales del país, específicamente afectando los institutos normales católico y adventista. Además, hasta la fecha, y esto es lo que le da gravedad al caso, el Estado Plurinacional de Bolivia prohíbe la creación de nuevos institutos normales superiores no estatales para la formación de profesionales docentes. Después de una década de aplicación de esta ley, es posible afirmar que esta medida es arbitraria y contraria al derecho a la educación, y además no obedece a ningún criterio pedagógico, sino es un intento político ideológico del Estado boliviano de controlar la educación de las futuras generaciones del país. Esta ley que monopoliza la formación de maestros en el Estado de Bolivia infringe los artículos 13 del Protocolo de San Salvador, toda vez que niega el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos, así como la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza sin que esta prohibición se ajuste a estándares de los derechos humanos, como pasaré a explicar. Esta restricción sobre la libertad educacional que impone la ley no corresponde a ningún fin legítimo señalado en el pacto. Velarde, su tiempo ya terminó. Ustedes van a tener una segunda ronda donde van a poder comentar. Muchísimas gracias. Entonces inicia su participación la Comisión Interamericana y en primer lugar le voy a dar la palabra a la segunda vicepresidenta Margaret May Macaulay. Thank you, Madam President, and good afternoon, everyone. You have my sincerest thanks for attending today, this afternoon, and providing us with so much information about the lack of freedom of religion in our region of the Americas. I had the honor recently, and before that as well, to have several meetings with religious leaders and members of African religions in Brazil, in former years, some in Colombia. And I learned a lot in those meetings. And in fact, as a result, we have had a meeting with Caritas Brazil. We met the members at one of the meetings in Brazil recently, in the last, I think it was 2 months ago. We are working and planning to continue working together, discussing various issues and see how we can collaborate effectively in advancing the ideals of first religious freedom of religion and of expression and of environmental rights of these peoples and various other rights. So that was a very positive thing that came out of these meetings that I had in Brazil recently. My meetings in Colombia did not result in anything so positive because it did not advance what we were aiming to get. But forgive my ignorance if I ask this, and we have spoken about the priests of the Catholic religion, Roman Catholic religion, and I'm a member of that
denomination, who have been detained and who are in detention and whom you don't even know how they are because you haven't seen them and nobody has. And I wanted to ask about the Cardinal, what has happened to him, if anything. And secondly, I wanted to ask you whether it would not be an effective move of the Commission for us to move from this first fantastic session with you to one in which we have civil society speaking on the issue and states present to answer and discuss in the same meeting. Because we are supposed to be addressing the states. They are the ones who are putting barriers up. And perhaps we can start and see how best we can get you and state officials together in one meeting and see how far we can push the envelope to achieve the goal we all wish that we can get. And I'm going to stop there so that my sister and brother commissioner can have the time to speak, and also the special rapporteur on freedom of expression. Thank you, and of course, our president. Muchas gracias, comisionada. Comisionada Arosemena, por favor. Comisionada Arosemena, ¿puede? Sí, gracias. Sí, estaba en espera de su pase de palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Agradeciendo a todas las organizaciones la oportunidad de tener con ustedes este intercambio de información. Yo, en mi calidad de relatora para México y para Nicaragua, ustedes han vertido unos aspectos muy puntuales de lo que representa la situación de protección que requieren los miembros de distintas iglesias, distintas religiones. Yo les pediría de una manera muy respetuosa que en la información que ustedes nos puedan brindar, pasar esta información a la comisión para un seguimiento de estos aspectos que en materia normativa, por ejemplo, ustedes han sido muy específicos en las disposiciones de la disposición constitucional en esta materia, y que ameritaría efectivamente un análisis, una revisión para nosotros poder hacer buscar una herramienta de comunicación de los que estamos provistos en la Comisión para el Desarrollo de nuestro trabajo. Y con respecto a Nicaragua, ustedes también han señalado el tema de las medidas provisionales. Una pregunta que les haría es si en esta solicitud de medidas provisionales por parte de la Comisión a la Corte Interamericana, ustedes incluyeron a estas personas con su nombre y con su identificación, porque el no fueron incluidos. Me gustaría saber si ustedes tienen algunas explicaciones o consideran que nosotros no atendimos esa petición respecto de los sacerdotes. Me gustaría tener eso también muy claro para poder, y si no se logró, si no se hizo, ustedes saben que se pueden pedir la medida, pedirle a la comisión que proceda con una solicitud
de medida provisional o de ampliación de la medida provisional que fuera otorgada. Definitivamente que las informaciones que ustedes nos identifican en materia de impunidad frente a hechos violentos, incluso asesinatos, como se manifestó en el testimonio que se dio aquí, poder tener esa información en detalle y tener nosotros la vía de pedir información al Estado sobre esas situaciones y si hay o no investigación luego del análisis que podamos hacer, análisis en detalle por parte de todo el equipo técnico de la comisión para proceder con algunas acciones como las que ustedes nos han solicitado expresamente. Yo agradezco muchísimo toda esta información. Es una necesidad del reconocimiento de lo que implica precisamente este sentido de la libertad religiosa, incluso de no profesar una religión, ¿verdad? Es el tema de la propia dignidad del ser humano. Entonces, creo que podemos hacer un trabajo en conjunto, un trabajo, creo que así han expresado ustedes, la mayoría de todos los participantes, la importancia que ustedes mismos reconocen del papel que puede desempeñar la Comisión Interamericana en este tema. Eso es, comisionada presidenta. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al comisionado Bernal. Muchas gracias, presidenta. Yo también quisiera comenzar agradeciendo a los miembros de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia y felicitarlos pues, por su valentía al hacer estas denuncias aquí de manera pública y agradecerles por darnos la información y no solamente la información acerca de estas violaciones que algunas ya las tenemos detectadas porque están en los medios de comunicación, sino también ideas para mejorar no solamente el actuar de la comisión, para que la comisión cumpla un papel más activo en este área en el que yo creo que hay mucho por hacer, y también en pensar un poco las soluciones. En ese sentido, en el sentido de pensar un poco más las soluciones y en mejorar los estándares interamericanos frente a este punto, yo quisiera hacer dos preguntas puntuales a la señora Hidárraga, tres preguntas puntuales al señor Enríquez y una pregunta muy puntual a la señora Ranieri. Para la señora Hidárraga, yo he tomado nota de su intervención. Usted ha propuesto considerar a los líderes religiosos como un grupo vulnerable. Yo quisiera saber qué implicaría esto. Y en segundo lugar, usted ha tocado algo que a mí yo no lo tenía muy bien en el radar. Usted ha hablado de una persecución a los discursos religiosos. Yo no sé si usted podría explicar un poco más en qué consiste esto. Luego, en cuanto al señor Enríquez, yo quisiera también hacerle una pregunta muy similar, ya no esta de en qué consiste la persecución, perdón, a los discursos religiosos, sino usted ha dicho que en Nicaragua existe un fenómeno no de persecución política, sino de persecución religiosa. Quisiera que nos aclarara un poco más esto. Luego, también yo quisiera saber un poco más, me causa curiosidad, y esto por mi formación de constitucionalista, si usted considera entonces que el artículo 130 de la Constitución mexicana es contrario a la Convención y tanto ese artículo como su aplicación violan estándares interamericanos. Y por último, me llamó la atención esto que usted mencionó del efecto intimidatorio que sufren los líderes religiosos en México. ¿Usted creería que este efecto es comparable con el chilling effect o el efecto intimidatorio que, por ejemplo, sufren los periodistas en regímenes que violan la libertad de expresión? Y por último, para la señora Ranieri, yo quisiera preguntarle ¿cómo cree usted que la comisión podría actuar para frenar y prevenir
usted también menciona esta idea de persecución religiosa, esta persecución religiosa en Argentina. Esas serían mis preguntas concretas para la sociedad civil. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, yo también inicio agradeciendo la participación de ustedes y toda la información que nos están dando. Tengo algunos comentarios. Primero, sí, la Comisión Interamericana está preparando un informe sobre el tema, ¿no? Que fue solicitado por la OEA, y eso está en trabajo en la comisión, así que todos estos insumos van a ser de mucha utilidad para los enfoques, para los casos. Informe que va a recoger los estándares interamericanos, que son los que guían el trabajo de la comisión. En el caso concreto de Nicaragua, más allá de lo que muy bien ha dicho la relatora, yo sí quería hacer una precisión, ¿no?, del tema de las medidas provisionales. Las medidas provisionales la comisión las pide a la Corte, y uno de los requisitos más allá de la situación de urgencia es que los probables beneficiarios estén de acuerdo. Y nosotros desde la comisión nos reunimos y no necesariamente todos están de acuerdo, y eso es un tema importante a decir porque esto se dice públicamente y es importante que también se escuche eso. Y en segundo lugar, la comisión solo puede pedirlas cuando el expediente contiene la información que ya se solicitó, que volvemos a solicitar, como decía bien la relatora, ¿no? Porque sí, cuando me preocupaba un poco de que era la idea que la comisión decidió no pedirlas, cuando en realidad sí hemos visibilizado el caso, pero necesitamos, primero, que esté de acuerdo el presunto beneficiario, y como les digo, no siempre fue así, con las personas con las que la comisión conversó, y en los otros casos, ya la comisión ha pedido información, reiteramos el pedido de información, porque solamente así podemos hacer el trámite, y ahí la comisionaria Somena ha sido bastante precisa y clara. Lo siguiente, no lo he escuchado aquí, pero yo, además de ser presidenta, también soy relatora para temas de memoria, verdad y justicia. Y hay una historia enorme de lideresas religiosas, sacerdotes, que fueron asesinados durante los periodos de dictadura. Hubo también algunas posiciones, lamentablemente, que no respetaron los derechos humanos, pero muchos integrantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, fueron asesinados durante los regímenes de dictadura, pero también en los conflictos armados. El caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Sacerdotes que fueron ejecutados por grupos armados, y quería saber si ustedes tienen esa información, porque sería de muchísima utilidad, por ejemplo, más allá del informe, la libertad religiosa, y recordando un poco, qué pena no anoté el nombre, la señora Jimena Calderón, sí, cuando hablaba de este vínculo en defensa de derechos humanos y la acción religiosa, porque muchas de las acciones de las personas religiosas es de apoyo a las comunidades y han recibido represalias. Entonces, si ustedes tuvieran información sobre este tema, particularmente conflictos armados, dictaduras y periodos, digamos, de patrones de gravísimas violaciones de derechos humanos, sería muy interesante y muy importante para la relatoría. Además de la persecución, yo quería hacer una pregunta muy concreta: si a las mujeres religiosas o integrantes de comunidades religiosas, por ejemplo, ustedes conocen si han recibido amenazas o hechos de violencia sexual o violencia de género. Si ustedes tuvieran esa información también, agradeceríamos mucho que se comparta. Y al señor Velarde, que qué pena, justo nos quedamos con usted, aprovecho y le hago esta pregunta. Cuando ustedes nos argumentan la situación en Bolivia, el cierre de entidades no estatales, quería que me precise si es todas las otras entidades no estatales o solo las religiosas, ¿no? Para ver el tema de la discriminación que usted planteaba. Le consulto a la secretaria ejecutiva si tuviera alguna pregunta, y luego también me gustaría darle la palabra al relator Pedro Vaca. Secretaria. No, muchas gracias, presidenta. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Entonces, relator, por favor. Muchas gracias, presidenta. A través suyo un saludo a toda la comisión, a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva y a todas las personas solicitantes de esta audiencia. Creo que es una audiencia en la cual se ha expuesto información muy importante, valiosa, diversa. El sistema interamericano ha planteado, por ejemplo, que el discurso religioso expresa un elemento integral de la identidad y la dignidad personales, y por eso es que se le ha dado también un nivel de especial protección, y creo que esto es algo que ha estado reseñado en informes de la Relatoría de Libertad de Expresión. Creo que es muy importante, y en consonancia con lo que planteaba la presidenta hace un momento, la persecución religiosa de liderazgos religiosos ha sido un tema muy importante en la agenda de memoria, verdad y justicia, incluso porque en no pocas oportunidades hay trabajos de determinadas organizaciones confesionales
que son en la práctica ejercicios también de defensa de derechos humanos. Cuando suele haber violaciones masivas a derechos humanos, los entornos religiosos son lugares que muchas veces son sinónimo de refugio, son sinónimo de resguardo, y por lo tanto las agresiones a líderes religiosos y religiosas pueden tener un impacto en la protección de derechos humanos de quienes profesan esa religión, incluso de la población en general. De ahí que salude que también en esta audiencia se haya relevado información sobre la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, en tanto ha sido ampliamente detallado en esta sesión lo que esto ha implicado. Creo que también es importante destacar que el sistema interamericano, en varias sentencias, quisiera simplemente destacar Sarayaco contra Ecuador, ha hablado de los impactos diferenciados que tiene también la libertad religiosa en pueblos indígenas y comunidades tradicionales, entendiendo también esto como una conversación donde el pluralismo es central. Comparto una reflexión y traslado una pregunta, Presidenta, con su venia. En sentir de quien les habla la libertad de religión y de creencias, y la no discriminación, al final son dos derechos que se refuerzan mutuamente, ¿no? Y en el marco internacional existe una suerte de intersección entre estos dos derechos que creo que es muy importante. Un aspecto más para contrastar con la información que ustedes tengan con respecto a nuestro monitoreo, hemos visto particularmente en Nicaragua que también ha habido retaliaciones en términos, por ejemplo, de uso de frecuencias, de medios de comunicación, de radio y televisión en zonas locales, y me pregunto si tienen información alrededor de la capacidad, ¿no?, la facilidad de uso de espectro radioeléctrico a través de radio y televisión, y si además del caso nicaragüense que tenemos documentado, encuentran que la administración del espectro radioeléctrico pueda ser una instancia de restricción a la libertad religiosa. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Doy nuevamente la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Aquí me indican que se han organizado 5 minutos cada participación, así que por favor adelante como ustedes se hayan organizado. Perfecto, muchas gracias a la honorable comisión por su disposición a escucharnos y su disposición también a dar respuesta efectiva a los temas que presentamos. Nada más me gustaría decir que lo que intentamos hacer entre todas las organizaciones aquí representadas es traer más visibilidad sobre dimensiones de violaciones de la libertad religiosa poco conocidas. Cuando se habla de libertad religiosa, muchas veces se piensa en libertad de culto o en el tema complejo de relación entre iglesia y Estado. Hay muchos pendientes, pero esto va mucho más allá, como hemos tratado de evidenciar en esta tarde. Y en el caso personal, me gustaría enfatizar nuevamente en el vínculo, la relación entre violación de libertad religiosa y crimen organizado, porque se ha hablado mucho de cómo a nivel que existe persecución política de grupos religiosos por su activismo para los derechos humanos y demás, pero en realidad lo mismo aplica a contextos de crimen organizado, como hemos tratado de decir, y ahí realmente vemos que el tema va más allá de los derechos humanos. Es un tema de seguridad humana, donde activistas para la justicia, para los derechos humanos en general, realmente sufren represalias ante el crimen organizado, y es algo muy dirigido, muy intencional hacia los líderes de grupos religiosos. Entonces me gustaría nada más enfatizar en esto, y que muchas veces el problema del crimen organizado con los grupos religiosos no tiene que ver con la identidad religiosa como tal, sino con el comportamiento activo en la sociedad. Entonces hay limitaciones a la libertad de expresión religiosa muy claras que hemos documentado, porque nos preguntaron por eso también, y que con mucho gusto podemos poner a disposición de la comisión. Paso la palabra a mi compañera Ana Hidárraga.
Bueno, muchas gracias por cuestión de tiempo. Me voy a referir concretamente a las dos preguntas que me realizó directamente el comisionado Bernal y voy a hacer un comentario concreto respecto de la pregunta hecha por la comisionada Mantilla. Entonces, lo primero que es muy importante establecer es que como lo ha determinado los distintos órganos del sistema interamericano, pero la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que la religión es un criterio sospechoso en relación con acciones discriminatorias. Y sobre esto es muy importante que estamos viendo con preocupación que, claro, en este momento el foco está en las actividades de violencia física y en, digamos, las violaciones más evidentes a la libertad religiosa, pero se está dejando de lado, incluso por parte de los órganos del sistema interamericano, violaciones que son iniciales y que pueden terminar en estados que no están en el escenario de gravedad de Nicaragua, pero que están dando, digamos, pasos agigantados hacia ese escenario, particularmente por lo que nosotros hemos evidenciado como una discriminación encubierta de los discursos religiosos. En particular, y digamos aquí es muy importante tomar en consideración que ya saliéndonos de los escenarios de violencia física más evidente, se ha evidenciado en tribunales, por ejemplo, en el Tribunal Judicial del Poder, Electoral, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, cómo se ha estado haciendo una discriminación encubierta a los discursos religiosos, en la que con unos escenarios o con unas reglas que tienen un amparo de legalidad, se está discriminando y se está dando un trato diferenciado a aquellas personas que tienen un discurso religioso que, si se quiere, puede ser incómodo a, digamos, los órganos estatales o a ciertas personas de los órganos estatales. Y esto causa mucha preocupación porque, como decía otra de las delegaciones, digamos, si hay este manto de legalidad, es más difícil que se evidencie estas serias vulneraciones que se están generando a los líderes religiosos, y aquí con toda contundencia digo que sí son grupos especialmente vulnerables que requieren de actuaciones positivas, de medidas positivas de los estados para garantizar su seguridad. Y solo, digamos, para cerrar el asunto de persecuciones, de persecución al discurso político, quisiera poner en su conocimiento un caso que no se abrió a trámite en la honorable comisión, aunque cumplía con todos los requisitos de competencia de admisibilidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es el caso Citlalia Maya de Luna, y lo relaciono directamente versus México, lo relaciono directamente con el comentario de la comisionada Mantilla, porque es una mujer líder política que, digamos, en el marco de esta discriminación encubierta de discursos religiosos, se le ha dado un trato diferenciado, si se quiere, incluso en el interior de la comisión. Muchas gracias. Dando continuidad a lo que Jimene comentó, mi nombre es Rommel González y planteamos lo siguiente. Consideramos relevante que las futuras reflexiones sobre los avances que debe dar el sistema interamericano para garantizar el derecho a la libertad religiosa tengan en cuenta los siguientes aspectos. Hacer énfasis en las espiritualidades más que en las religiones. El derecho a creer y a vivir lo que se cree ofrece una protección más amplia para las diversas formas de ver el mundo en la región. Es necesario un estudio más profundo de la instrumentalización de lo religioso, debido a que se ha convertido en una herramienta para promover agendas políticas, y la situación se agrava más cuando dicha instrumentalización se da en contextos de extrema polarización y violencia política. El poco amparo legal en que se encuentran grupos religiosos, principalmente en Madrid, afro e indígena, y la falta de protección por parte de las autoridades es un factor que legitima y exacerba la violencia contra estos grupos, frente a la falta de garantía y protección de actores violentos y autoritarios, que en muchos casos también son de origen religioso. Se apropian ilegalmente y destruyen de diferentes maneras territorios que son considerados sagrados. En ese sentido, vinculamos la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas con eso, y lo vemos después en otro tema, estaríamos hablando sobre la parte de derechos y religión. Y le doy la palabra a la compañera Mari. Muchas gracias, Rommel. Siguiendo con lo expuesto, queremos remarcar también el rol de los estados en la región en la protección de los grupos religiosos de matriz africana e indígena requiere un compromiso decidido para, primero, cumplir con sus obligaciones de derechos humanos frente a estos grupos, especialmente en situaciones de crisis política y conflicto. Segundo, evitar tomar medidas que limiten los derechos de los grupos históricamente vulnerados,
bajo el argumento de combatir la inseguridad y el terrorismo, sobre todo en contextos de conflicto o violencia extendida. Tercero, garantizar con medidas concretas la no discriminación a grupos religiosos de matriz africana e indígenas. Cuarto, promover activamente la defensa del derecho a la libertad religiosa, lo que incluye salvaguardar la integridad física y cultural de los espacios destinados al culto de los pueblos y comunidades tradicionales de origen africano e indígena, combatiendo así también el racismo sistémico. Por último, también el acceso a los espacios públicos para el adecuado ejercicio de la libertad religiosa debe ser una prioridad y un compromiso tanto de los estados como de la sociedad en general. Las persecuciones, intimidaciones y discurso de odio restringen la práctica de las creencias, agravan la situación de vulnerabilidad de grupos y personas y amenazan la democracia. Antes de cerrar, queríamos mencionar sobre la pregunta de la comisionada Margaret sobre Nicaragua. Queríamos aclarar que el Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, sigue detenido, está en prisión domiciliaria y que las personas que estuvieron con él en agosto y que la gente que estuvo con él en agosto sí está presa todavía. Por su parte, Silvio Báez está en exilio en Estados Unidos. También queríamos decir que tenemos el compromiso de enviar material y datos, informaciones relevantes para la CIDH sobre las preguntas y comentarios colocados por las comisionados en este espacio, principalmente sobre la intersección del género con la libertad religiosa y otros elementos destacados aquí como relevantes. Muchísimas gracias. Thank you, members of the commission. Responding directly to Commissioner Margaret May Macaulay, thankfully Cardinal Brenes is okay. He is safe. He has not been detained, and that is the situation right now in Nicaragua. To your other comment, we would very much appreciate the opportunity to get together with the states. The situation in Mexico is particularly grave as it is becoming grimmer by the day. There are continuous threats and a chilling effect, and I'm going to connect this with what Commissioner Bernal said, and that is something that we would very much appreciate. Para responder al comentario de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, estaremos encantados de brindar toda la información que ya hemos recopilado desde el punto de vista de la norma jurídica mexicana, la normativa que existe en esta materia y que nosotros sin duda estamos convencidos que es contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y de libertad religiosa. Por otro lado, y creo, me parece importante aclarar esto a propósito tanto de su pregunta como la de la presidenta Mantilla, no, nosotros no hemos incluido la información a propósito de los sacerdotes ante la comisión y en la petición que se hizo en la Corte, y agradecemos la aclaración. De todos modos, estaremos muy felices de proporcionar esa información a la mayor brevedad posible y precisamente con el objetivo de que eventualmente pueda pedirse una ampliación de las medidas que se solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de la pregunta que realizó el comisionado, o las preguntas que realizó el comisionado Bernal, primero, respecto del concepto de persecución, a nosotros nos parece importante destacar de que la persecución que se está llevando a cabo en Nicaragua no necesariamente es una o es otra, puede ser ambas a la vez, y de hecho creo que esto es precisamente lo que ocurre en este caso. Hay un acoso sistemático que la misma comisión y me parece que también la OEA han observado y documentado, que el Estado nicaragüense está adoptando en contra de la Iglesia como institución, pero también en contra de sus miembros individuales, y es precisamente en razón de sus creencias y prácticas religiosas, porque son esas prácticas religiosas y esas creencias las que han llevado al actuar público que han emprendido aquellos sacerdotes seminaristas religiosos y que han sido expulsados, exiliados o bien detenidos. El hecho de que el régimen de Ortega vea a la Iglesia Católica como una organización líder en la oposición no altera el impacto diferenciado que tiene la represión sobre la libertad religiosa, o que la persecución tenga al mismo tiempo ese carácter. Y creo que esto queda especialmente evidenciado en el hecho de que hoy día es el gobierno de Nicaragua el que impide, por ejemplo, la realización de actos públicos de culto fuera de los templos, precisamente porque lo ven como actos que tienen un significado ulterior, además de religioso, y son las dos a la vez. En segundo lugar, respecto de su comentario sobre si el artículo 130 de la Constitución mexicana es acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, la respuesta es rotundamente no. Y no es tanto la opinión que tenga yo sobre la materia, sino que es la opinión de la Comisión Interamericana.
Yo reitero lo que mencioné en mi exposición, y es que las mismas disposiciones estaban contenidas en la Constitución nicaragüense en 1979 y fueron correctamente condenadas. El hecho es de que hoy día en México se criminaliza la libre expresión en razón de la condición religiosa de las personas a las quienes se está afectando con la prohibición. Y por lo demás, está vinculado directamente con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es a la vez un vehículo para el ejercicio libre de la libertad religiosa, y en este sentido hago eco de los comentarios del relator Pedro Vaca, pues este es un caso, nos parece a nosotros clarísimo, de vulneración de la libertad de expresión, de la mano de la libertad religiosa, y que esperamos que sea atendido por la Comisión Interamericana, especialmente porque, como lo mencioné, y ahora tengo la oportunidad de profundizarlo brevemente, y se conecta con su tercera pregunta, comisionado. El chilling effect es real, el efecto intimidatorio está ahí, me parece, y sin duda la comisionada Esmeralda Arosemena lo conoce. La práctica, por ejemplo, que tiene el presidente de México de realizar sus entrevistas, sus famosas mañaneras, en las cuales directamente entra en la confrontación con la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, sabiendo de ellas que él tiene el control en última instancia sobre si es que es posible sancionarlas y eventualmente cancelar su personalidad jurídica, indudablemente tiene ese efecto intimidatorio. Y por lo mismo es plenamente equiparable el fenómeno que usted mencionaba, comisionado Bernal, sobre el efecto intimidatorio, el chilling effect que esto produce respecto de los periodistas. Y por último, para terminar y entregar la palabra a mis compañeros de Bolivia, respondiendo al comentario de la presidenta Mantilla, agradecidamente, y habiendo tomado contacto directo nosotros con las hermanas religiosas que han sido expulsadas del país, no han existido a la fecha amenazas de violencia sexual en su contra. Eso lo agradecemos, pero lo ponemos sobre la mesa como un antecedente extremadamente relevante de información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por la pregunta que me permite un poco terminar también la exposición. La prohibición que establece la ley de 2010, Avelino Ziñani, en efecto, en ese momento cierra estos dos institutos religiosos, el católico y el adventista. Pero queremos hacer notar, por eso decía desde hace más de 10 años, que esta prohibición se aplica a cualquier organización de la sociedad civil. O sea, una organización de la sociedad civil que quisiera abrir un instituto para la formación de docentes no religioso tampoco podría hacerlo. O sea, la ley seguiría afectando a cualquier organización por esta atribución falsa del Estado boliviano de darse a sí mismo el monopolio sobre la educación. Y parte de nuestra denuncia iba justamente por eso. Esto atenta directamente a la pluralidad de la sociedad. O sea, no es solo porque ha afectado a las normales adventista y católica que nos preocupa el tema, sino que es un intento muy claramente de control del pensamiento de parte del Estado boliviano en el largo plazo, por decirlo de alguna manera. Porque controlar la educación de los maestros que van a educar a las próximas generaciones tiene un efecto muy permisivo en el largo plazo de uniformar el pensamiento, o por lo menos un intento de uniformar el pensamiento del país. Y ahí radica un poco la gravedad para nosotros, y por eso queríamos traer este tema ante la comisión. Muchas gracias. Muy bien, bueno, tomo la palabra para responder al comisionado Bernal, su consulta. Nosotros en la Argentina estamos especialmente preocupados por esta práctica que se viene realizando en el ámbito del Poder Judicial, como he manifestado en estos dos casos concretos. Tengo noticia que varias asociaciones hemos hecho llegar a la Comisión Interamericana el relato y el detalle de estos, del primer caso, sobre todo de los defensores de menores que fueron discriminados por su condición de creyentes, y consideramos que la Comisión como institución importante puede tomar cartas en el asunto y poder hacer saber al Estado, en particular la Argentina, sobre esta práctica. Estos casos son muy preocupantes porque, por un lado, se están haciendo comunes, salen en los medios de comunicación abiertamente. De hecho, este caso de los defensores de menores salió publicado en un diario de la provincia, y por otro lado, muchas asociaciones en la Argentina han presentado, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, para defender a estos dos jueces que en el ejercicio del poder jurisdiccional, solo por el hecho de ser creyentes, fueron atacados por una asociación y denunciados, y está en este momento en riesgo su cargo de jueces. Exhortamos abiertamente a la Comisión para que puedan ustedes, con las herramientas que poseen,
hacer algo respecto en particular a la Argentina, porque nos preocupa enormemente. Y una vez que se produzcan los daños, llegaremos tarde si es que luego se llega a judicializar ante la Corte Interamericana. Agradezco muchísimo esta oportunidad, que es la primera vez que me toca estar aquí, y quedo a disposición de ustedes para otra información que les podamos hacer llegar. Muchas gracias. Adelante, tienen 2 minutos todavía y medio. Señor Navarro, me parece. Sí, si me permite, Presidenta, muy breve. Primero, agradezco también la posibilidad de la participación. Segundo, ratificar lo que acaba de decir la doctora Ranieri. Efectivamente, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa hizo llegar en su momento una comunicación a la Comisión respecto a este caso tan grave en la provincia de Río Negro, donde hay una doble violación de la libertad religiosa. Por un lado, el hecho de que se haya interrogado a los postulantes a cargos judiciales acerca de sus creencias religiosas, violando el derecho a no revelar las creencias religiosas, y segundo, el hecho de que se haya discriminado a que se manifestaron creyentes y se haya tomado como criterio de selección el hecho de la fe religiosa de las personas. Y un último comentario muy breve, a raíz, señora Presidenta, de su comentario, simplemente comentar que en la Argentina la Iglesia Católica ha beatificado a un obispo que fue asesinado durante la dictadura militar, junto con 3 laicos que colaboraban con él. Estoy refiriendo a Monseñor Angelelli, que es beato de la Iglesia Católica, justamente, por defender los derechos humanos durante la época de la dictadura militar, de modo que lo que usted decía es totalmente cierto. Muchas gracias. Tiene 1 minuto 20, puede seguir. Estimado Jorge Velarde, ¿te gustaría terminar la intervención respecto de Bolivia? Perfecto, entonces retomo brevemente la última parte que por el tema del tiempo no se daba. Entonces, me gustaría recordar que este caso, denme un segundo para ubicar, ya la comisión ha establecido un antecedente que nos parece importante. En los años 80 la comisión afirmó sobre el caso cubano, un caso similar, ¿no?, que monopolizaba el gobierno cubano la educación, ¿no?, a partir del Estado. Entonces quería resaltar esta situación. Hay un antecedente, el caso cubano permite tomar acciones en el caso boliviano sobre ese precedente. Bueno, señor Carmona, le voy a dar 1 minuto. Sí, bueno, nosotros como CPDH, agradecerle, ¿verdad?, el tiempo que nos ha siempre dado la atención a la situación que vivimos los nicaragüenses, y definitivamente nosotros sí estamos preocupados porque esta dictadura de Ortega Murillo, la dictadura sandinista, definitivamente ellos se han enfrascado, que no hay ninguna voz ni de la sociedad civil ni religiosa, y en este sentido sentimos que nuestros guías espirituales están siendo objeto de acoso, amenaza, asedio y encarcelamiento, y definitivamente sentimos que va a haber mucho más sacerdotes exiliados, porque definitivamente sabemos que hay muchos que nos han llamado y tienen temor de que sean encarcelados. De tal manera que agradecemos que la CIDH en esta oportunidad pueda darle la atención como siempre nos ha venido dando, y seguir documentando toda esta barbarie que estamos pasando hoy en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero Gina, te voy a dar 1 minuto. Un minuto, porque sí me parece muy importante escucharlos en esta audiencia. No, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos los colegas que están en la llamada. Solo un momentico para reiterar la necesidad de que la Comisión pueda avanzar en la construcción de una aproximación desde lo jurídico y desde la defensa de los derechos humanos del pluralismo espiritual. Creo que eso permitiría avanzar en la defensa de las espiritualidades indígenas y afro, que están muy por debajo de la protección de las religiones. Y solo una cosa chiquitica es que te vamos a mandar una información sobre temas de memoria que tenemos, ya la podemos recolectar y te la vamos a mandar. Muchas gracias. Perdóname, Gine, porque tengo que cerrar, pero nosotros tenemos una cosa tecnológica que si seguimos 1 minuto más salimos del aire, como se dice, así que muchísimas gracias.
Cerramos esta audiencia y cerramos también el 185 periodo de sesiones. Me parece muy importante haber cerrado con esta audiencia. Yo quiero iniciar con un profundo agradecimiento por el intercambio de hoy, por el trabajo que ustedes hacen. Quiero también agradecer el diálogo, el intercambio respetuoso que hemos tenido. Quiero además, se mencionó un caso en particular y solamente de México, el informe está ahí publicado porque hay requisitos para agotar las peticiones, y uno de los requisitos es agotar los recursos internos y una serie de elementos. Entonces, ustedes pueden ver el informe, no me quiero detener en eso, pero podemos discutirlo más adelante. Solamente quería recordar en todo lo que hemos escuchado las diferentes dimensiones. Creo que fue Denis el que nos decía las diferentes dimensiones que hemos tenido hoy, desde el contenido, desde la libertad, hay muchísimo más por trabajar, y en este sentido yo quería recordar una declaración reciente de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el tema de libertad religiosa, y decían: creemos que el marco internacional de los derechos humanos y los principios humanistas que están en la base de todas las religiones tienen un papel interdependiente. Salvaguardar y promover la dignidad inherente e igualitaria de todos los seres humanos, guiar a las personas y a las sociedades en su búsqueda de la felicidad y construir un mundo en el que todas las personas puedan vivir libres e iguales. Y me quiero aferrar a esta declaración de los relatores especiales porque creo que es lo que guía un poco el trabajo tanto en este tema particular como el de la Comisión Interamericana. Gracias enormes por cada información, quedamos a disposición. Está el relator, también está la redesca, la relatora, cada uno de los comisionados desde nuestros diferentes mandatos, ¿no? Agradezco también, Tomás, esta información sobre el tema de las hermanas religiosas. Estamos muy atentas también a ese tema porque sabemos que hay una agresión particular muchas veces contra las mujeres. El tema de la memoria, de la verdad, lo que han, como decía Juan Navarro, ¿no? Lo que han padecido tantas personas por defender derechos humanos y en su trabajo religioso la vida de las personas. Y quiero cerrar además estas audiencias, tengo que hacerlo de verdad de corazón, con un agradecimiento enorme al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, a cada uno de mis colegas que están aquí y a todos y todas que han estado en todas las audiencias. A las intérpretes que hacen posible tener estas audiencias en español, francés, portugués, inglés, y lo hacen permanentemente 24/7, que tienen que lidiar, voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás, con una presidenta que habla muy rápido, y que ellas tienen que poner al inglés, y viceversa. Y aquí hay algunos colegas de Chile con los que compartimos también lo rápido que hablamos. Quiero agradecer al equipo de la Secretaría Ejecutiva, Tania Renaud que está aquí, también el secretario Jorge Mesa, la secretaria Pulido, al gabinete, Luciana, Lorena, Camila, Astrid, que también ha estado colaborando, no quiero olvidar a nadie, perdón si lo hago, a los puntos focales, Talía, que está aquí, Lucía, pero quiero hacer un minuto muy especial. Este mes ha sido un mes muy difícil para la Comisión Interamericana. Este mes, quiero recordar en este momento a nuestro querido colega Mario López, que falleció recientemente, que nos ha dejado con un dolor enorme. Y también en este mes, la partida de nuestra querida ex compañera de la Comisión, pero gran colega en los derechos humanos, Elizabeth Abimesh. Y por eso quiero públicamente en esta audiencia agradecer al equipo de la Comisión, porque para llegar a estas audiencias hay un trabajo enorme, y ese equipo ha tenido que seguir adelante con ese duelo, con ese dolor, con esa ausencia constante. Y no podemos, el mejor homenaje, quiero decir, para Mario, para Elizabeth, es seguir adelante en esta defensa de derechos humanos. Esta comisión, y esta presidencia en particular, pero todas las presidencias que vengan, van a tener siempre el mayor respeto por la diversidad, por el intercambio, por el diálogo, por la libertad de creencias, y sobre todo por la capacidad de escucharnos, siempre buscando esa lucha por la dignidad humana y la felicidad que mencioné en esta declaración, que creo que es lo que tenemos en común. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias equipo, comisionada Esmeralda, comisionada Margaret, comisionado Bernal, querida Tania, Pedro Vaca, y a cada uno de ustedes, muchas gracias por esta audiencia. Declaro cerrada la audiencia y clausurado el 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, que terminen bien el día. Gracias a todos y todas. Y nos vemos pronto en DC pronto. God bless and protect you all.